primero, muchísimas gracias, Pascual, por la presentación. Has hecho una presentación excelente, con lo cual me ahorro esos minutillos de hacerlo yo, que voy a ir un poco justo de tiempo. Y bueno, lo primero también agradecer a IEBS el que haya organizado este evento y bueno, pues que cuenten conmigo para esta charla, ¿vale? En esta charla vamos a hablar de hacks de automatización, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí no es hablar de grandes desarrollos software ni aplicaciones mega complejas y enormes, sino que vamos a hablar de pequeños trucos o hacks que nos permiten de algún modo obtener muchísimo rendimiento con, digamos, poco código o con código poco complejo, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo real de una automatización real de una herramienta que además a priori parecía que no se podía automatizar y lo que quiero, lo que pretendo con esta charla es que veamos el proceso de pensamiento, de análisis, de elección de herramientas que nos llevó bueno, desde ese punto, desde ese escenario inicial en el que parecía que esa tarea no se podía automatizar hasta el punto en el que efectivamente conseguimos implementar esa automatización. No vamos a poder ver mucho el cómo se ha hecho, es decir, no vamos a entrar en el código, aunque algo veremos y os enseñaré. Si alguien tiene mucho interés, más adelante me puede contactar sin ningún problema. Pero lo que quiero, principalmente lo que quiero que os llevéis de esta charla es ese proceso, esa evolución del escenario inicial hasta la automatización, ¿vale? Entonces, sin más, empiezo con la descripción del escenario. Tenemos a SmartBrand, que es una agencia de marketing digital, que tiene un departamento de influencer marketing, ¿vale? Este departamento de influencer marketing tiene una lista de influencers de los que necesita hacer un tracking de sus canales, de todos los canales a través de los cuales estos influencers hacen su trabajo. Necesita almacenar esos datos para poder elegir en sus campañas de influencer marketing cuál es el ideal, ¿vale? Entonces, para hacer ese seguimiento, se extraen los datos de una herramienta que se llama Social Blade, que directamente os voy a mostrar. Yo creo que es más fácil verlo. A ver si lo tengo aquí en otra pestaña. Vale. Esto es Social Blade. Es una herramienta web en la cual nosotros ponemos el nombre de, por ejemplo, un influencer cualquiera y nos muestra sus datos. Nos da una serie de datos, de métricas, bueno, pues todo lo relacionado con cada uno de los canales de ese influencer, ¿vale? Podemos ver Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, todos los principales, ¿vale? Entonces, lo que necesitaban en este departamento de influencer marketing era extraer todos esos datos para hacer un histórico y para poder seleccionar, para hacer un tracking de esos influencers. Después se guardaba esa información en un Excel, se hacían unos cálculos internos de pues, ciertos KPIs y demás, y se subían a la plataforma Monday, que es bueno, es un entorno de gestión de proyectos y gestión de tareas, ¿vale? Entonces, ¿por qué decíamos que este escenario parece que no es automatizable? Pues porque la herramienta principal, aquí vemos el segundo punto, la herramienta principal de donde se obtienen los datos es una aplicación web. Es decir, no tenían API, cosa que a día de hoy no es cierta porque Social Blade hace nada ha implementado una API, ¿vale? De negocios. Pero bueno, si vamos, aquí vemos que Welcome to the Grand Opening, esto es completamente nuevo, en el momento en el que nosotros hicimos esta automatización no existía, ¿vale? Entonces, bueno, lo he mantenido porque me parece que es un ejemplo muy ilustrativo, pero a día de hoy la forma correcta de hacer esta automatización sería a través de la API, ¿vale? Por si hay alguien que no sepa lo que es una API es una interfaz para que dos elementos software se comuniquen, ¿vale? Nosotros como humanos, cuando nos tenemos que comunicar con un servicio, lo hacemos a través de una interfaz que puede ser una aplicación web, una aplicación de escritorio o lo que sea. Entre dos elementos software no necesitan interfaz visual, con lo cual lo hacen a través de esas APIs, ¿vale? Entonces, cuando hay una API es fácil automatizar algo, cuando no la hay es donde vienen los problemas, ¿vale? Y las dificultades. Entonces, veíamos por un lado esa dificultad, que la herramienta principal es una web,
Y por otro lado, veíamos que o sea, el análisis que hacemos de este escenario es que no es escalable sin automatización. Es decir, si una persona tarda X en extraer todos los datos de un influencer, para 100 influencers tardará X por 100 y para 1000 o para 5000, como era el caso de SmartRun, directamente no es viable, ¿vale? Porque tendrías que dedicar a una persona al 100% de su tiempo durante X tiempo. Entonces, no es viable. Esas son, digamos, las observaciones principales que sacamos del escenario principal. ¿Cuál es el objetivo de esta automatización? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener en mente cuando afrontamos una automatización? Pues como objetivo principal es que nuestro capital humano, que las personas se dediquen a aquello en lo que las personas son mejores que las máquinas. Es decir, todo aquello que requiera creatividad, intuición o ese sexto sentido que las máquinas, al menos de momento, no tienen. ¿Vale? Cualquier cosa que sea repetitiva, mecánica, una tarea muy larga que requiera mucha concentración, una máquina va a ser mejor siempre, 100% de las veces va a ser mejor que un humano, ¿vale? Porque el humano se cansa y va haciendo las cosas cada vez peor, se puede equivocar, puede tener un mal día, etcétera, ¿vale? Entonces el objetivo es dedicar a las personas a lo que son mejor que las máquinas. ¿Qué ocurre? Que esto además tiene unas consecuencias positivas y es que mejoramos la eficiencia, como veis ahí, ahorramos tiempo y dinero porque la máquina no se cansa y puede estar toda la noche extrayendo datos, toda la semana extrayendo datos continuamente, con lo cual somos más eficientes, aprovechamos mejor el tiempo. Y además, una vez que nosotros finalizamos esa automatización y la tenemos bien probada y validada, va a ser más eficaz porque la calidad de los datos va a ser mejor porque no va a cometer errores. Es decir, lo que decíamos, un ser humano se cansa y se puede despistar y coger el dato que no es y te mete un pequeño fallo en los datos y empeora la calidad de tus datos. ¿Vale? Entonces, tenemos que mejoramos en eficacia y en eficiencia. Como resumen, ¿cuáles son las herramientas que vamos a automatizar? Pues veíamos que tenemos en nuestro escenario tanto Social Blade como Google Sheets y Monday. Nos vamos a centrar únicamente en Social Blade porque tanto Google Sheets como Monday tienen API y son fácilmente automatizables por medio de herramientas tipo Zapier o IFTTT o herramientas del estilo, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en Social Blade, que veíamos que a priori podía ser un problema. ¿Qué tecnologías vamos a utilizar para realizar esta automatización? Bueno, pues lo primero, como lenguaje de scripting, yo indudablemente iría a Python. ¿Por qué? Bueno, desde luego, si no sabéis programar, si no tenéis ningún conocimiento de programación y queréis empezar, yo os recomiendo al 100% que se empiece con Python, ¿vale? Aprender Python. ¿Por qué? Pues porque es uno de los lenguajes más utilizados actualmente, es uno de los lenguajes que más crecimiento ha tenido en los últimos tiempos y además es un lenguaje tremendamente versátil. Es decir, se puede utilizar desde para crear videojuegos hasta para analítica de datos, para visualización de datos, automatizaciones de, bueno, pues renombrado de ficheros, por ejemplo, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra se puede hacer con Python, cosa que en otros lenguajes, aunque se puede hacer, suele ser más complicado, ¿vale? Y más tedioso. Entonces, yo recomiendo Python por eso y porque además la curva de aprendizaje con respecto a otros lenguajes es muchísimo más asequible. No quiere decir que sea fácil, es un lenguaje de programación, requiere, requiere un esfuerzo, pero comparado con otros lenguajes es muchísimo más accesible, ¿vale? A aprender. La otra parte que es muy interesante de las tecnologías que vamos a utilizar, y esta es lo que decía Pascual al principio, de que queremos que os llevéis algo de cada charla, pues en este caso yo lo que quiero que os llevéis es esta herramienta, que es UI Vision, que es una herramienta que nos permite automatizar el navegador, directamente automatizar cualquier acción que hacemos a través del navegador. Es decir, vamos a mostrar un ejemplo también. Nosotros nos instalamos una extensión, esta extensión de UI Vision, y directamente ya podemos automatizar
una acción del navegador, ¿vale? Voy a crear una de demo, por ejemplo, days, ¿vale? Ya solo con tener la extensión instalada, yo si le doy aquí a record, voy a ir, por ejemplo, a IES School, formación, por ejemplo, marketing digital, y pinchamos en datos del sector y, bueno, ya con esto ya valdría para la presentación, ¿vale? Veis que he hecho una serie he empezado a grabar, he hecho una serie de clics y aquí se han creado una lista de elementos, ¿vale? Si yo ahora voy a cualquier otra página, yo le doy a Play Macro y vais a ver que automáticamente, perdón, Save, le doy a, bueno, no me va a hacer caso ahora, Save, perdón, un segundito, voy a volverlo a hacer porque parece que no me ha pillado bien. Estas son las cosas del directo y el efecto demo famoso. Voy a crear una nueva macro, le voy a dar a grabar, entro en IES de nuevo, voy a darle a otro sitio, da igual, consejo académico, pulsamos aquí, ¿vale? Y le damos a Stop Record, ¿vale? Si yo ahora ejecuto esta macro, vale, ya entiendo lo que ha pasado. IES. Estas son las cosas del directo, ¿eh? Ya podéis Tienes perdonar. 2 S en IBS School. Ya, sí, lo he visto, lo he visto. De hecho, voy a repetir la automatización porque va a ser más fácil. La creo de nuevo, elimino todo esto. Esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Estos son los efectos del directo. Voy a darle a grabar y vale, sí, tenía dos S, le doy a formación, redes sociales, datos del sector, mismamente. Paro la automatización y no sé por qué no me está cogiendo en el primer paso esto, seguramente algo he hecho yo mal. Si guardo esto aquí y ejecuto. Vale, estáis viendo que por detrás el navegador está ejecutando lo que yo le he guardado. No sé por qué en el primer paso no me estaba guardando, no sé si es por estar compartiendo pantalla y tener varias instancias del navegador abiertas, puede ser por eso. Pero vamos, que es tan simple como darle a record y instalarse la extensión, darle a record y crear una automatización. Simplemente, ya solo con esto ya tenemos una herramienta que es, bueno, que es bastante útil, ¿vale? Que lo que es automatizar cualquier tarea del navegador es útil. Lo que hace UI Vision internamente es generar listas de instrucciones en formato JSON, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir más adelante automatizar y crear nuestras propias macros, digamos, ¿vale? La macro es esa automatización que hemos visto. Además de todo esto, UI Vision puede trabajar con diferentes selectores, ¿vale? Dentro de los elementos que hay dentro de una página web, podemos seleccionar elementos por medio de su clase CSS, por medio de su XPath, por medio del texto de enlace, etc. Lo más recomendable es utilizar el XPath porque es el selector que identifica de forma unívoca a un elemento dentro de una página web. La clase CSS se puede compartir, es decir, hay varios elementos dentro de la web que pueden tener la misma clase CSS, con lo cual no sería tan identificativo, ¿vale? Siempre que se pueda, mejor XPath. Y otra capacidad que tiene UI Vision es escribir ficheros CSV con contenido procedente de elementos de la página que acabamos de ver, ¿vale? Dentro de esa automatización que hemos visto, podríamos seleccionar un elemento, guardar su valor y escribirlo en un fichero CSV, ¿vale? Eso es la segunda parte de lo que nos va a permitir esta automatización. Con respecto a la parte de Google Drive, no voy a entrar mucho porque realmente es algo que es bastante fácil y que si buscamos en la documentación de las APIs de Google, tenemos un script que directamente podemos copiar y pegar
y ya conectaría con nos aparecería la típica ventana de autorizar y conectaría con nuestros elementos, ¿vale? Que tengamos en Google Drive. Perdón, que se me ha ido esto. Estábamos por aquí. Vale. Por lo tanto, esta parte, o sea, la que es la parte de Google Drive, hay muchísima documentación, no es necesario que la comentemos, ¿vale? Voy a hacer la descripción de lo que es la automatización. Aquí ya vamos a ver un poquito de lo que es el código, ¿vale? Esto que tengo aquí es este script que corresponde a esta automatización. Vamos a ver lo que hace paso por paso, ¿vale? Dentro del proceso del escenario que habíamos definido al inicio, lo que teníamos es que necesitamos obtener la lista de influencers, que la vamos a obtener de Google Drive. A partir de esa lista de influencers vamos a generar la macro para UI Vision para poder hacer la automatización. Después vamos a ejecutar esa macro en el navegador y después vamos a procesar los resultados, ¿vale? Haciendo pues, las conversiones que sean necesarias, calculando los KPIs que más nos interesen, etc. Y luego, bueno, aparte de escribir los datos en Drive y de conectarlo con Monday, que bueno, son la parte, digamos, más fácil, ¿vale? La parte compleja de todo este ciclo, la parte más compleja es la generación de la macro, ¿vale? Para generar la macro, lo que tenemos que hacer es crear manualmente una automatización como la que hemos visto aquí, cogernos el código, digamos, el código en JSON que genera esta extensión y modificarla, crear nuestro propio script para que modifique los datos y vaya a lo que es los datos de cada influencer, ¿vale? Dentro de Social Blade, ¿vale? Nosotros vendríamos aquí, haríamos la automatización, o sea, la grabación de la macro de manera manual, nos copiaríamos el código JSON y en el script de Python lo que haríamos es modificar, ¿vale? Para reemplazar el dato del influencer que hemos creado manualmente con los que proceden de Google Drive, ¿vale? Y con eso ya estaría, vamos, básicamente es ejecutar la macro, que es esta que tengo aquí, ¿vale? Y directamente lo que va a hacer es abrirnos el navegador. En este caso lo voy a lanzar Firefox para que no me pase lo que me ha pasado antes. Y lo que va a hacer es descargar los datos de Google Drive de esta lista, ¿vale? Es una lista corta, he metido simplemente 2 influencers. Se va a conectar, vamos a ver cómo navega en Social Blade a cada uno de los canales y extrae los datos y después los subirá en esta hoja de resultados, ¿vale? Que como veis ahora mismo está vacía. Después de que yo ejecute esto, pues se va a rellenar, ¿vale? Veis que arranca, bueno, mira, de hecho diría que ahora mismo no va a arrancar porque antes lo he interrumpido. Esto sí que está más o menos controlado, ¿vale? Antes he interrumpido el script de manera brusca y por eso no se ha ejecutado correctamente ahora. Si yo ahora Emilio, lo en un lanzo, minuto tenemos que ir acabando. esto acaba en 20 segundos. Tarda 20 segundos en extraer los datos de todos, ¿vale? Vemos que automáticamente el navegador, o sea, el script se está ejecutando y está extrayendo los datos de manera automática, ¿vale? Todos estos datos los va a ir guardando en el fichero CSV, del que hablábamos al principio, y después lo va a escribir y ahora en cuanto acabe, veremos que en el fichero en la hoja de Google Sheet que teníamos abierta, que estaba vacía, veremos que están los datos de estos 2 influencers, ¿vale? Que eran, bueno, Street Marvel y coches.net. Debería estar acabando ya. Veremos que se cierra el navegador una vez que termina. Ahí está. Y nos dice que ha actualizado 33 celdas, con lo cual si vamos aquí, pues efectivamente vemos que los datos están ahí, ¿vale? Esto
Imaginaos que en lugar de ser esos dos influencers, pues fueran los 5.000 de los que hablábamos antes. Pues esto tardaría 20 horas o 25 horas o lo que fuera y sin más tendríamos los datos ahí. De forma que esto lo podríamos dejar funcionando y evidentemente nos ahorraríamos muchísimo tiempo. Entonces, conclusiones. Gracias a esta herramienta, gracias a UI Vision, podemos automatizar cualquier cosa que hagamos a través del navegador. Gracias a Python podemos automatizar UI Vision, con lo cual la conclusión más obvia es que yo os aconsejo que aprendáis Python. ¿Vale? Y sin más, creo que más o menos he ido bien de tiempo, a pesar de los problemas técnicos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, me podéis contactar bien a través de LinkedIn o bien a través del correo sin ningún problema.